En el video de hoy te presento a Windows SOA Pro 21H2, un sistema operativo modificado basado en Windows 11 21H2. Todo el crédito para sus creadores, los chicos de Técnicos Insight, que siempre realizan un excelente trabajo. Esta ISO viene en tres versiones para escoger: la Windows 11 Home, la Windows 11 Pro y la Windows 11 Pro para Workstation. Pero para este caso en particular, escogeré la versión Pro. Y por supuesto que este sistema es para 64 bits y tiene un peso de 6.05 GB. Y los enlaces de descarga estarán como siempre en el primer comentario fijado. Al culminar la instalación nos saldría el asistente Free de SOA y primero debemos aceptar los términos de la licencia. Luego nos dice en qué idioma vamos a visualizar el contenido y escogeremos por supuesto el idioma español. Nos da la bienvenida al asistente y daremos clic en donde dice comenzar ahora. Ahora nos da la posibilidad de instalar aplicativos, complementos y navegadores. En aplicativos tenemos a los compresores 7zip y WinRAR, luego el software Sumatra PDF y el VLC Media Player. En complementos tendríamos el Flash Player, AIR, Java, los Visual C++, el NetFramework y el DirectX. Y en el caso de navegadores tendríamos al Google Chrome, el Edge basado en Chromium, el Mozilla Firefox y el navegador de Opera. En este caso no instalaré nada para no demorar el video y daré en continuar. Ahora escogeremos para qué queremos usar la PC y nos da muchas opciones: para uso de hogar, para uso empresarial, para uso multimedia, un modo light, para uso gamer, para uso en general, para uso de streaming o para uso estudiantil. Para este caso escogeré para uso multimedia. Después nos sale una ventana de si queremos usar Cortana. Yo le diré que no, ya que no lo uso desde hace mucho tiempo. Ahora si queremos instalar el menú contextual, y en mi caso le daré en instalar, ya que lo veremos más adelante. Si te gusta el video no olvides dejar tu like, suscríbete al canal con campanita activada, pues se vienen muchas reviews de nuevos sistemas muy pronto, y así podrás estar al tanto de los nuevos videos que se vayan subiendo al canal. Ahora comenzaría la optimización de disco y daremos en el botón que dice optimizar, y nos sale un cartel que si tenemos un disco SSD, NVMe o M.2 le demos a que sí, y si tenemos un disco mecánico le demos en no. Como tengo en este caso un NVMe le daré que sí. Y ahora comenzarían las optimizaciones generales según los datos que hemos introducido en el asistente. Y ahora pasaríamos al apartado de personalización, con tres opciones posibles a escoger. O en la parte inferior derecha tenemos una opción de mantener original en caso que no queramos escoger ninguno. En mi caso en particular escogeré este que está en el centro. Y al final nos saldrían los créditos de los chicos de Técnicos Insight y se reiniciaría el PC preparándose para su primer inicio. Al iniciar veríamos este hermoso fondo de escritorio que fue el tema que escogimos con estas skins de Rainmeter que le sientan muy bien. El menú inicio estaría de forma centrada en la barra de tareas y es el mismo que el de Windows 11, sin modificación alguna. Y echando un vistazo vemos que tenemos la tienda de Windows, así que los amantes a la tienda no tendrán problemas con este Windows SOA 11 21H2. Si nos fijamos vemos que tenemos varios accesos directos en el escritorio, tales como este equipo, la papelera de reciclaje, un video tutorial para configurar los temas y el acceso directo al software Driver Booster 7. Si nos vamos al explorador de Windows, veríamos que el sistema ya lleva el modo oscuro y la iconografía es la de Windows 11 oficial sin cambio alguno. Ahora comencemos nuestro análisis viendo el origen del sistema y para ello escribiremos el comando winver y al hacerlo veríamos que este Windows SOA 11 21H2
está basado en Windows 11 Pro 21H2, concretamente la build 22.194. Ahora pasemos a ver el rendimiento general, y para ello abriremos el administrador de tareas y podemos apreciar inicialmente que este Windows SOA 11 21H2 estaría ejecutando 32 procesos en segundo plano. Y si nos vamos hacia la pestaña de rendimiento, podemos apreciar que la CPU estaría rondando de un 3 a un 4% de uso, de una forma excelente. Y si vamos a la memoria RAM, estaría usándose 1.5 GB de 4 posibles, ya que recuerden que estas pruebas las realizo en una máquina virtual con VMware. En una PC física, los resultados pudieran ser muy diferentes. Ahora pasemos a ver la capacidad en disco de este Windows SOA 11 21H2. Y si nos vamos al explorador de Windows y damos en sus propiedades, el sistema estaría ocupando unos 10.9 GB de espacio en disco. Ahora pasemos a las aplicaciones instaladas de este Windows SOA 11 21H2. Y si nos vamos al panel de control, veríamos las siguientes. Primeramente el software Driver Booster 7. Luego el Easy Context Menu para el menú extendido que veremos más adelante. El navegador Microsoft Edge basado en Chromium. El Microsoft OneDrive. Y los Visual C++ de 2015 a 2019. Si nos vamos a las actualizaciones, estarían las tres más importantes para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos hacia sus características, ya este Windows SOA 11 21H2 ya contaría con los NetFramework 3.5 y 4.8 activos, así como todas las características indispensables para el funcionamiento óptimo del sistema operativo. Ahora pasemos al menú extendido y las herramientas de este Windows SOA 11 21H2 que se activan simplemente al dar clic derecho en una zona vacía del escritorio, y entre sus principales herramientas tendríamos las siguientes. Primeramente un apartado de ajustes donde podremos hacer las siguientes opciones: copiar dirección IP, editar el menú contextual, eliminar archivos temporales, y que como podemos apreciar funciona perfectamente. Después tendríamos para mostrar archivos ocultos, mostrar archivos protegidos, mostrar extensiones, opciones de carpeta, opciones de rendimiento, reconstruir la caché de los iconos, reducir memoria en uso, reiniciar el explorador de archivos, reparar la cola de impresión y vaciar la papelera de reciclaje. Después tendríamos un apartado de sistema con el administrador de discos, el administrador de dispositivos, el administrador de tareas, las conexiones de red, la configuración de inicio, el firewall, un desinstalador, un defragmentador, el editor de registro, un liberador de espacio, el panel de control, programas y características, propiedades del equipo, los servicios y el símbolo del sistema. Después tendríamos las redes del proyecto, o sea, la página de Facebook y el canal de YouTube de los chicos de Técnicos Insight. Después, un panel de usuario donde podremos bloquear el usuario, cambiar de usuario, cerrar sesión y cuentas de usuario. Después un apartado avanzado con software para chequear la licencia, el DISM++, el DNS Ángel, el DNS Jumper, un software de información, programa para permisos de USB, resetear los datos, un editor de host, configurar la hibernación, el Windows Defender Control y bloquear las actualizaciones del sistema. Después un apartado de extras para instalar desde la web Ninite, el Google Chrome, el Mozilla Firefox, el Opera y el VLC Player. Después una sección de colores para cambiar de tema claro u oscuro tanto el menú extendido como todo el sistema. Luego las opciones de energía
para establecer ya sea alto rendimiento, equilibrado o economizador con un solo clic. Luego el panel de control para visualizarlo ya sea por categorías, por iconos o como todas las tareas. Más abajo los perfiles de red para establecer con un clic ya sea red privada o pública. Y por último la personalización con muchos temas a escoger, siendo mi favorito este último. Cualquier duda me la puedes dejar en la caja de comentarios y recuerda que todos los enlaces para la descarga de la ISO de este Windows SOA 1121H2 estarán en el primer comentario fijado. Y si deseas más videos sobre este grandioso proyecto de SOA, te invito a darle clic a la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.